Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, más de alguna vez hemos sido criticados, hemos sido señalados, porque nadie cree en nuestra conversión al Señor Jesucristo. Por eso nos señalan, por eso nos critican. Y muchas veces, hermanos, son las personas que están más cerca de nosotros las que nos hacen eso. Razón tienen, hermanos. Ustedes no me dejarán mentir. Razón tienen, porque nosotros legalmente les hemos dañado, les hemos hecho mal, les hemos fallado muchas veces. Y entonces ellos no creen que nosotros hemos conocido a un Cristo vivo que nos ha cambiado. Y ese es el motivo por el que somos señalados y somos criticados. Sin embargo, hermanos, Jesucristo nos dice en Juan 15, 18 y 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este va a ser el texto bíblico para el día de hoy. El Señor nos está diciendo: a ustedes los aborrecerán, pero no se preocupen, a mí me han aborrecido primero. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos hoy en tu templo para escudriñar tu palabra y recibir el mensaje que hoy cambiará nuestros corazones, transformará nuestras vidas, y si es tu deseo, Señor, traerá almas a tu reino. Amén. Muchos acontecimientos han surgido a lo largo de la historia de la humanidad que han venido de una u otra manera a mejorar la vida de todos los seres humanos. Acontecimientos como la invención del avión, la invención del automóvil, la invención del celular y por último el internet. Pero ninguno de estos acontecimientos ha tenido un impacto tan grande como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto, hermanos, que hoy podemos decir que hay un antes y un después de Cristo. Este es el tema del mensaje del día de hoy: antes y después de Cristo. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón tenemos un antes y tenemos un después. Nosotros no queremos muchas veces recordar lo que éramos antes. Sin embargo, siempre nos va a perseguir, porque el Señor Jesucristo dice que Él puede perdonar y olvidar, pero nosotros no. Y las personas a las que le hicimos daño tampoco pueden olvidarlo. Entonces, para nosotros siempre va a existir un antes y un después de Cristo. Hace unos años una noticia impactó al mundo. Una persona que estaba en prisión por delitos graves, de repente se convirtió en la persona defensora de la paz. Le preguntaron qué había cambiado en su vida para que él tuviera ese propósito ahora. Y él respondió: tuve un encuentro con Jesús que me hizo ver quién era realmente y quién podía llegar a ser. Nosotros, hermanos, los que ya recibimos al Señor Jesucristo, ya tuvimos ese encuentro personal con Él. Ustedes saben cuándo tuvieron ese encuentro con Él. Ustedes saben qué cambios han tenido su vida cuando lo recibieron a Él. Muchas veces cambios buenos, otras veces no tan buenos, pero es porque Él nos va guiando en el camino para llevarnos a ser una mejor persona. Por eso es que a veces cuando recibimos al Señor Jesucristo nos aturdimos, porque en lugar de irnos bien, nos va peor de como estábamos. Pero la razón principal es porque el Señor nos está moldeando para
que nosotros podamos servirle en su reino a la manera que Él desea. Así como este hombre que estaba en prisión, la Biblia nos muestra muchas historias de personajes que no tuvieron un pasado muy idóneo, que tuvieron un pasado cuestionable. Muchas historias hay en la Biblia. Una de estas historias es la de Pablo de Tarso, que hoy yo lo tomé como un ejemplo para este mensaje. Saulo era un fariseo celoso, fanático dirían algunos, que decidió acabar con la peste que significaba el grupo de Jesús. Actuaba por ignorancia, confesó él años después. Pasó de ser un asesino empedernido a un apóstol de Jesucristo. Una transformación formidable tuvo lugar en la vida de Pablo a raíz de su experiencia en el camino de Damasco, cuando pasó de ser un asesino de cristianos a un amante de Cristo y de su pueblo. Y Jesucristo le aclara las cosas cuando en Hechos 9, 15 y 16, a través de Ananías le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por Dios. Por eso la alabanza que estaba anterior a la última, una alabanza que nos habla de cómo nosotros, siendo sus hijos, a veces no queremos aceptar eso. Somos sus hijos, hermanos. Esta alabanza me llenó a mí porque decía: tú eres mi hijo, yo soy su hijo. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas igual? Nosotros debemos de cambiar, hermanos. Los tiempos están difíciles. El tiempo se acota. La puerta del barco, de la arca, está a punto de cerrarse. Y nosotros seguimos en lo mismo. Cada iglesia, el día domingo, se congregan muchas personas. ¿Para qué? Para recibir palabra, para recibir mensaje. En iglesias donde se transmite el mensaje bíblico, hablamos del arrepentimiento de pecados, porque eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere otra cosa más de que ustedes sean salvos, que ustedes sean transformados. Y para eso Él nos usa a nosotros para llevar palabra del Señor, para decirles: hijo mío, arrepiéntete. Muchos de nosotros, hermanos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, lo aceptamos por una emoción. Y por eso es que nuestra vida no cambia. Porque por emoción nosotros lo aceptamos, pero seguimos siendo igual. Y no es así, hermanos. Nosotros debemos de recibir al Señor Jesucristo por convicción. Pablo, a mí me gusta tomarlo como ejemplo, porque Pablo fue un personaje que él, desde que conoció a Jesucristo, él dio todo por él. Él dio su vida. Y entonces este pasaje que les acabo de leer dice: ustedes son escogidos, hermanos. Ustedes, los que ya recibieron al Señor Jesucristo, son escogidos de Dios. Ese es algo maravilloso, es algo grande, hermanos. Algo grande. O sea, debemos de aceptarlo, debemos de creerlo. Es algo maravilloso. Nosotros somos escogidos del Dios supremo, del Dios creador de todas las cosas. ¿Qué más privilegio es ese, hermanos? Y a la vez le dice, para aquellos que dicen que a veces nos va mal cuando nos volvemos al cristianismo, a la vez le dice el Señor: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a padecer, hermanos. O sea, por ser cristianos no vamos a vivir la vida más fácil, no la vamos a llevar más suave. No, hermanos, muchas veces nosotros vamos a pasar muchas tormentas, porque el Señor así lo quiere. Hay veces también que pasamos tormentas porque es decisiones erróneas que nosotros tomamos. Pero cuando somos hijos del Rey, Él nos va a hacer pasar por muchas tormentas.
Y a Pablo fue claro en decirle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermanos, viene algo muy importante. Pablo, ¿qué es lo que Pablo hace? Pablo obedece. Y en Hechos 9, del 3 al 6, leamos, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el punto principal. Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Apenas lo estaba conociendo Pablo, pero como su encuentro fue tan personal con él, Pablo dice que él conoció, que él vio al Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿lo vimos en realidad? ¿O solo fue una ilusión la que tuvimos? ¿Se acuerdan ustedes qué eran antes de recibir al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan, hermanos? Todos nos acordamos. Y cuando nosotros lo recibimos, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, que sentían una emoción, un fuego adentro de su corazón que los motivaba a hablarles a las demás personas de cómo era el Señor, de lo maravilloso que era. No sé si a ustedes les pasó así, pero cuando uno en realidad conoce al Señor Jesucristo, uno siente una fuerza interior que quiere anunciarle a todos lo maravilloso que es el Señor. Lastimosamente, uno se viene para abajo. Muchas veces uno le falla al Señor. Y eso es así, hermanos. Un testimonio vivo, dice, muchas veces nosotros somos testimonio vivo para decirle a todo el pueblo, a todo el mundo, cuán grande es el Señor. Pero también somos testimonio público para decirle cuánto le hemos fallado. En mi vida llegó un momento en el que yo le dije: Padre, te fallé. Padre, perdóname, te fallé. Y es la peor cosa que un hombre puede sentir después de haber recibido el perdón del Señor Jesucristo. Por eso yo no creo, un día un hermano me dijo: yo he reconciliado 18 veces en lo que llevo de mi vida. Yo le dije: discúlpame, hermano, pero entonces no has conocido al Señor Jesucristo. Porque cuando uno acepta al Señor Jesucristo, cuando uno lo conoce, cuando uno le falla, uno se siente la persona más miserable, más sucia. Porque le falló al Dios creador de todas las cosas. Y uno no va a estar fallando, reconciliando cada vez que uno comete un pecado, porque entonces lo que uno está haciendo es jugando con Él, o no lo ha conocido verdaderamente. No podemos reconciliar a cada momento, porque entonces estamos practicando el pecado. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él es claro en su palabra y nos dice: no practiquen el pecado, hermanos. ¿Cuántas veces nos han criticado y nos han señalado, hermanos? Por lo mismo, por ese testimonio erróneo que nosotros damos cuando nos dejamos llevar muchas veces por la carne y le fallamos a nuestro Señor. Quiero que medites en esta pregunta, hermano. ¿A qué te está llamando Dios a ti hoy? Haz una reflexión ahí en tu corazón. Estamos en tiempos muy difíciles. Ustedes lo están viviendo igual que nosotros. En todo el mundo está así. Todo el mundo está así, hermanos.
Pero ¿a qué te está llamando el Señor hoy? ¿Cuál es ese llamado que te está haciendo Dios hoy a ti personalmente? ¿Lo quieres aceptar o te estás haciendo el loco para no aceptarlo? ¿Qué es lo que te está poniendo el Señor en tu corazón? ¿Cuáles son los sueños que el Señor está poniendo en tu corazón, hermano? ¿Ya los descubriste? ¿Ya sabes cuáles son? ¿Lees la palabra para ver qué mensajes te da el Señor? Para ver qué es lo que Él quiere en tu vida. ¿Qué sueños ha puesto en ti? ¿Cuál es ese fuego que hay en tu corazón, hermano? ¿Cuál es ese fuego que te mueve, que está ahí revoloteando, pero tú te haces el que no quiere? Tú te haces el que no, es que yo sí quiero llevar la palabra del Señor, pero yo quiero desde un púlpito. ¿Pero es lo que tú quieres o es lo que el Señor te está pidiendo a ti? Pablo no dijo yo quiero llevar la palabra, estar en un púlpito, estar en una iglesia. Pablo lo que dijo fue, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Señor, dime, yo lo voy a hacer. Y la vida de Pablo, ustedes ya la han leído. Pablo fue lastimado, fue latigado, hasta lo iban a matar, cargado, dice que lo sacaron de un templo, ¿verdad? Porque lo querían matar. Ese era Pablo, el que daba su vida por Jesucristo. Puede ser que Dios te esté llamando en estos momentos, hermano, a servir en nuestra iglesia. Tal vez te está invitando a liderar un grupo, a servir en un ministerio o ser un testigo para otros de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Pero ¿estás dispuesto tú a decirlo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Más que todo es una reflexión, más que todo es tocar tu corazón, hermano. El mensaje de hoy es para eso, para tocar tu corazón. Todos aquí que pertenecemos a Iglesia Bíblica somos una familia. Somos hermanos. Todos los que venimos. Y entonces, ¿por qué existe esa división entre nosotros? ¿Por qué no existe el amor que Jesucristo nos da entre nosotros? Ya no hay tiempo para más, hermanos. Ya no hay tiempo para estar probando a ser cristianos. Ya no. ¿Para qué escogió Jesús a Pablo? Hechos 26:18 nos dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, ¿para qué nos escogió Jesucristo a nosotros? Para que le abramos los ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso el Señor nos abrió los ojos, para eso el Señor nos llamó. No para estar sentados, hermanos, no para estar sentados. Nos llamó para que prediquemos su palabra, para que salgamos, para que nos levantemos, para que busquemos a las almas que todavía se pueden salvar. Gracias a Dios nosotros ya somos salvos. Gracias a Dios. Y entonces, ¿por qué no llevar más almas al Señor? ¿Por qué no hablarles a las almas de Cristo? ¿Por qué no hablarles de ese Cristo amoroso que te perdonó tus pecados? ¿Por qué no lo hacemos? Imagínense cuántos sabemos aquí hoy y cada uno saliera a buscar un alma para el Señor. ¿Cuánto no ganaríamos para el reino de Dios? Hay una alabanza que dice: levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Cristo es la vida. El domingo pasado el pastor decía: Cristo es el camino también. Y si ustedes se dan cuenta, todos los sermones vienen llevándonos hacia un mismo fin, hacia un mismo destino. Busquemos a Jesucristo, no busquemos a nadie más.
llevemos almas al Señor. Ese es el mensaje oculto que está en todas las prédicas que hemos venido recibiendo con el pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta qué poder tenemos nosotros para ganar almas de Cristo? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué no tenemos ese valor para buscar otras personas? ¿Cuántas personas necesitadas hay afuera de nuestra iglesia? Con vicios que muchas veces es imposible dejar si no tiene uno un apoyo moral para salir adelante. Nosotros somos marcados por la sociedad. Así como Pablo, muchos personajes eran marcados por su pasado, rechazados por la sociedad o atrapados en sus propios errores. También a nosotros nos ha tocado vivir lo mismo. El mundo que no cree en nuestro cambio nos marca y nos rechaza por lo que antes éramos. Y está bien. Pero lo que no está bien, hermanos, es que entre nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Está bien, hermanos, el mundo nos va a rechazar, nos va a criticar, nos va a señalar, pero entre nosotros, hermanos, lastimosamente cargamos una piedra en la mano. Nosotros los cristianos cargamos una piedra en la mano y estamos esperando solo ver quién es el que está señalado y juzgado para lanzarle la piedra, hermanos. Nosotros mismos. Y ustedes saben que así es. Y eso no debe ser así. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida que aquel que me levantó a mí, te levantó a ti y levantó al hermano que nos cae mal. El mismo Jesucristo, Él nos levantó. Cuando nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados, ¿acaso llegó un hermano a levantarnos? No, fue Jesucristo el que nos levantó. Fue Jesucristo el que nos trajo a esta iglesia. ¿O no es así, hermanos? Él fue el que nos trajo aquí. Y el amor de Él no hace acepción de personas. Por eso Él ama al que nos cae mal y me ama a mí y te ama a ti. Para Él no hay distinción de personas. Para Él su amor es tan puro que a todos los recibe con los brazos abiertos. A todos les da una segunda oportunidad si le han fallado. ¿Cuántos hemos recibido esa segunda oportunidad? Muchos hermanos. Hemos recibido esa segunda oportunidad. Él siempre te va a llamar por tu nombre. Siempre te va a llamar por tu nombre. No importa tus pasados, no importa tus errores, no importa cómo te vea la sociedad. Jesucristo es capaz de ver lo bueno que hay en ti y lo bueno que hay en mí. Él es el único que puede ver eso. Eso que hay en tu corazón escondido. Él lo puede ver. Es tan bueno su amor que Él mira lo más interior de nosotros y nos dice: hijo mío, aquí estoy. Así como decía la alabanza: yo soy tu hijo. Porque aparte de salvarte, Jesucristo quiere transformarte y usarte para su reino. Pero para que eso ocurra debes de estar dispuesto a morir. Y en Hechos 21:13 nos dice: el Espíritu Santo a través de un profeta llamado Ágabo le había revelado a Pablo que iba a ser atado y por eso no quería que fuese a Jerusalén. Pero él les dice: a Pablo llegó un profeta llamado Ágabo y le dijo que lo iban a atar de pies y manos si él iba a Jerusalén. Y él dice, entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tal vez nosotros daríamos nuestra vida por algún familiar, por algún hijo,
por los parientes más cercanos, tal vez sí lo haríamos. Pero Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Y eso es algo difícil. Que nosotros queramos morir por alguien a quien no conocemos o por alguien que es nuestro hermano de iglesia nada más. Es muy difícil, hermanos. Bastante difícil. Y así como Pablo, nosotros también debemos entregarnos por completo a nuestro Señor. De algo debemos de estar seguros, hermanos, que si Jesucristo nos encontró un día perdidos, acabados, destruidos, rechazados por el pecado, pero Él comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Día a día Él va a estar trabajando en nosotros hasta que Él venga por segunda vez. Día a día. Y de eso no tenemos que tener nosotros duda, hermanos. Si Él comenzó la obra en nosotros, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros pequemos, Él siempre va a seguir con nosotros. Siempre va a estar de nuestro lado. ¿Tu pasado te persigue, hermano? En Hechos 22, 18 al 20 dice: no creerán en tu conversión. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y los consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. ¿Se imaginan a Pablo cuando el Señor lo mandó? Señor, pero ¿por qué me vas a mandar ahí? Si ahí todos me conocen. Ellos me tienen miedo, Señor. ¿Por qué me vas a mandar ahí? Igual nosotros, ¿verdad? Señor, ¿por qué me vas a poner ahí a predicar? Si todos me conocen, si el pastor sube los videos a las redes, ¿por qué me vas a poner ahí? Pablo decía lo mismo. Todos le tenían miedo a Pablo. Por eso a él le costó desprenderse de su nombre. A Pablo le costó desprenderse de aquel Saulo perseguidor de la iglesia. Le costó dejarlo, hermanos. Y a nosotros también nos cuesta dejarlo. Las personas que nos conocen muchas veces no creen que nosotros hayamos cambiado. No creen, hermanos. Cuesta dejar nuestro pasado. Porque nosotros cuando éramos adúlteros, cuando éramos borrachos, cuando teníamos vicios, cuando éramos estafadores, cuando éramos mentirosos, cuando éramos unos ladrones, cuando éramos unos asesinos, dañamos muchas personas, hermanos. Dañamos a mucha gente. Y estas personas no olvidan lo que nosotros les hicimos. Por eso es que cuesta dejar nuestro pasado. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Les hemos ido a pedir perdón a las personas que hemos dañado? ¿Hemos llegado a pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa cuando la maltratábamos, cuando llegábamos borrachos? Nuestros hijos nos tenían miedo. ¿Ya sanamos nuestro corazón con ellos? Si no, no nos van a creer. Porque muchas veces los hijos guardan un rencor porque nosotros como padres no tenemos el valor para decirles: perdóname, hijo. Muchas veces nuestras esposas guardan un rencor porque no tenemos el valor de decirle: perdóname, mi amor, te fallé, te ofendí, te dañé. Y eso es con las personas que son cercanas a nosotros. Y a los que hemos lastimado, que vinieron en lo colateral de este proceso. ¿Qué estarán pensando ahora? ¿Qué estarán pensando ahora que me miran aquí hablándoles del Señor Jesucristo? Es bastante difícil, hermanos, pero nosotros tenemos que tener la fe y la certeza y la confianza
de que el Señor Jesucristo nos dio una segunda oportunidad para ser testigo del verdadero amor que Él tiene para sus hijos. Y nosotros no debemos de fallarle. Nosotros no debemos de fallarle. Todos los días debemos de luchar contra nuestros pecados. Y nadie me va a decir, no. Si nosotros no peleamos como pelea un alcohólico todos los días, dice, hoy no, mañana sí. Igual nosotros con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades, debemos decirle al Señor, hoy no, mañana sí. No podemos ser orgullosos para decir, el Señor ya me salvó, ya tranquilo ahí, y si vuelvo a pecar, Él me vuelve a aceptar. No, las consecuencias de lo que nosotros hicimos las tenemos que pagar. Eso sí o sí las tenemos que pagar. La diferencia radica en que ahora Jesucristo está de nuestro lado. Esa es la diferencia, hermanos. Serás testigo, dice Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Nosotros, hermanos, seremos testigos de lo que hemos visto y hemos oído. ¿Qué hemos visto del Señor Jesucristo? ¿Qué hemos oído del Señor Jesucristo? Que nos sanó, que nos libertó. ¿Qué hemos oído de Él? De eso tenemos que ser testigos nosotros. Y así cuando llegue el día final, hermanos, cuando estemos delante de Dios, podremos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando llegue ese día final y estemos delante de Dios, ¿qué le diremos? ¿Estamos limpios, hermanos? Me decía mi hermano, le preguntaba yo, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? 26, me dijo. Pero limpio llevo 5 años. Y te lo puedo asegurar. 5 años de que dejé de tomar alcohol y 5 años de dejar la pornografía, me dijo. Y aquí te lo digo. Y nadie me puede señalar por eso, porque yo sé que 5 años de esos 26 son los que verdaderamente soy cristiano, me dijo. Los otros solo era una mentira. Así me dijo. Y esa es la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, hermanos. John Newton era una persona cruel y malvada que se dedicaba al tráfico de personas, más que todo esclavos africanos. Un día que llevaba su barco lleno de esclavos, entró en una feroz tormenta. Y cuando estaba a punto de naufragar, él se encuentra con el Señor Jesucristo. Vi la mano del Señor que estaba a favor nuestro, dice él años después cuando le preguntan. Y es tan grande el encuentro que él tiene con el Señor Jesucristo, que a raíz de eso, él escribe uno de los himnos más cantados en todo el mundo. Su letra nos muestra la sinceridad de un pecador arrepentido con todo su corazón. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.